Hola a todos, bienvenidos. Esto es EVP Live. Sucede todos los jueves y como todos los jueves tenemos planificado llevarles a ustedes información de primera mano. Hoy tenemos un ponente que nos acompaña desde Quito, Ecuador, el doctor Jaime Flores, quien va a compartir con nosotros un tema muy importante que es el manejo de reacciones a medicamentos en la atención prehospitalaria. Recuerden que somos la Escuela Grande para Médicos y nuestro proceso de formación y orientación, y es la información que le compartimos, siempre está orientado al campo prehospitalario. Doctor Jaime, bienvenido. Hola Juan, muchas gracias por la invitación y buena tarde con todos los que están participando en este momento, en este evento. La idea principal pues es llevarles un concepto terapéutico, farmacológico de lo que es reacción adversa a los medicamentos aplicada pues a lo que es la realidad en Perú. Entonces vamos a comenzar inicialmente con el tema claro, ¿qué son las reacciones adversas? Para después clasificarlas y ver cuál es la realidad, al menos en algunas instituciones de salud que tenemos allá en Perú. Vamos a comenzar. Comenzamos, doctor. La conferencia es suya. Listo. Bueno, reacción adversa a medicamentos como tal es un proceso que lleva historia. Y lleva historia desde el proceso de la formación y estructura del medicamento. Podemos observar aquí, por ejemplo, uno de los casos históricos que sucedieron con un medicamento que generaron focomelia, meromelia y niños, obviamente, que estaban saliendo sin sus extremidades debido a reacciones adversas a medicamentos que no fueron observadas mientras estudiaban los medicamentos. Y para esto y muchas, pues tenemos que tener un nivel adecuado de formación en relación a terapéutica y ver qué es esto, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es que existe algo llamado eventos adversos. Los eventos adversos son una lesión o daño no intencional causado al paciente por un proceso asistencial, ¿sí? No por una patología de base. Dentro de estos eventos adversos van a terminar todas las que son las relacionadas con reacciones adversas a medicamentos. Es una frase súper interesante también en medicina hospitalaria, ¿no? El mejor personal de salud es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de medicamentos. Eso hay que pensar, ¿sí? Y para poner un poco de datos por ahí históricos, termina diciendo que la causa de ingresos hospitalarios entre 10 a 15%, es decir, 1 a 2 personas de cada 10 personas que llegan a un hospital o 1 de cada 10 personas que va a hacerse atender en la atención primaria, tienen un problema relacionado con reacciones adversas a los medicamentos. Y los principales problemas asociados a esto es la edad avanzada del paciente que hay que tener en cuenta y que esta edad avanzada está asociada en muchos casos con polimedicación. Es decir, que el paciente termina teniendo varios medicamentos dentro de su proceso de patologías y eso es lo que le hace susceptible a las reacciones adversas a medicamentos. ¿Sí? Entonces, a más de un evento adverso que habíamos denominado hace rato, tenemos los eventos adversos a medicamentos, que se definen como cualquier respuesta a un fármaco nociva y no provocada, que puede ocurrir a dosis normales de que normalmente se utiliza el medicamento o a consecuencia de errores médicos. ¿Dónde caen los errores? La prescripción. Le dan el medicamento que no le corresponde o a la dosis incorrecta. La dispensación. En la farmacia le dan un medicamento que no era el que le tenían que haber dado. La administración. El paciente se administra o un enfermero, un personal de salud administra un medicamento y lo administra de manera incorrecta, ¿sí? O la monitorización. No se da cada 5 horas, cada 6 horas, cada 8 horas. Por lo tanto, dentro de todos los estudios relacionados con reacciones adversas a medicamentos, hay un estudio sobre seguridad de los pacientes en atención primaria en salud que dice que el 48% de los efectos adversos están causados por los medicamentos y que el 59% de efectos adversos eran prevenibles. Y nos lleva a este momento. Un evento adverso, un error médico y los eventos adversos evitables que podrían haberse evitado. Eso nos lleva entonces a ver que los factores causales relacionados con medicamentos, a la cabeza, la tercera entre la
cuarta parte de la población, 26%, tiene una reacción adversa a los medicamentos. Hay dosis incorrectas, falta de adherencia al tratamiento, omisión de la dosis, medicamentos erróneos, para ver la cantidad de problemas de medicamentos que pueden haber. Eso nos lleva entonces de un evento adverso a un evento adverso asociado a medicamentos a una parte muy pequeña de todo este universo que se llama reacción adversa a medicamentos, que se define como cualquier efecto indeseable o perjudicial producido por un fármaco administrado en dosis utilizadas como profilaxis, diagnóstico o tratamiento. Si vemos este gráfico, entonces vamos a ver que los problemas relacionados con medicamentos son un gran universo y que las reacciones adversas a los medicamentos es una pequeña parte de ese universo. Y por lo tanto debemos conocerla bien. Uno de los factores importantes que debemos tener es que los márgenes de edad, los niños y los adultos mayores son los que están en estos extremos que permiten ser vulnerables, sea porque su sistema de metabolismo de medicamentos no es todavía maduro o porque este sistema ya está en deterioro, ¿sí? Y la otra, ¿cuántas veces nosotros llegamos donde un paciente en la atención prehospitalaria y es un paciente diabético hipertenso? Por lo tanto, lo más probable es que esté tomando un medicamento para la diabetes, un medicamento para la hipertensión y a lo mejor un medicamento adicional por ahí para una gripe, digámoslo así. El paciente polimedicado con más de 2 medicamentos ya tiene un 6% adicional de riesgo de reacción adversa al medicamento. Si toma más de 5 medicamentos, un 50%. Y si toma más de 8, es seguro que algún medicamento le está causando problemas. Pero uno comienza a preguntarse, ¿qué medicamento o qué persona está tomando un medicamento en gran cantidad? 5, 8 medicamentos. Esa es una duda que se nos viene a la mente y comenzamos a analizar y decimos, bueno, pues, le duele la cabeza, toma un acetaminofén. Es hipertenso, toma su medicamento de hipertensión. Es diabético, toma su medicamento de diabetes. Adicional a eso, tiene un poco de catarro, una rinitis, etcétera, etcétera. Cosas muy pequeñas van asociando y termina el paciente polimedicado. Y eso es lo que debemos tener en cuenta en nuestra anamnesis hospitalaria cuando llegamos al sitio donde está el paciente. Entonces, 1 de cada 3 atenciones a pacientes polimedicados ingresados a urgencias está relacionado con un problema con medicamentos. No es una enfermedad de base lo que les lleva a urgencia al paciente, es el medicamento como tal. Y cerca de 20,000 muertes anuales se deben a problemas con medicamentos. Entonces, aquí tenemos una tabla muy básica que nos dice cuáles son los factores de riesgo que debemos pensar para ver si es que el paciente en efecto puede tener una reacción adversa a un medicamento. La edad, el primero, como les dije, los extremos de la vida, el sexo, hay algunas relaciones enzimáticas muy específicas que hacen más propensa al sexo femenino de tener reacciones adversas a medicamentos. La etnia, que también pues afecta sobre todo, por ejemplo, en medicamentos antihipertensivos, con el sistema renina-angiotensina-aldosterona con la etnia afro, ¿sí? Factores patológicos, que tengan muchos problemas de salud y un medicamento para cada problema de salud. Factores farmacológicos, que tenga uno o varios problemas de salud y que esté tomando muchos medicamentos de igual manera para eso. Los tipos de fármaco, si recuerdan un poquito las interacciones farmacológicas y el metabolismo de los medicamentos, y factores psicosociales. No toma el medicamento, no quiere tomar el medicamento todos los días, a la misma hora, se olvida de tomar un medicamento y se toma las 2 dosis que debía haberse tomado en el día en una sola dosis, etcétera, otros procesos adicionales. Entonces, esto nos lleva a la pregunta dentro del diagnóstico prehospitalario es, ¿y si fuera el medicamento el causante del problema de salud del paciente? ¿Qué hacemos con eso? Y para eso, pues, han surgido algunos algoritmos que son cada vez más básicos para pensar de cierta manera si es que ese medicamento es el causante, ¿sí? Entonces, en esta escala de naranjo, nosotros vamos a observar la probabilidad de que un medicamento sea el causante del problema de salud del paciente. Teniendo, si es que tiene más de 9 puntos, que de seguro es el medicamento el que le causa el problema, de 5 a 8 que es probable y pues menos de 1 improbable, ¿no?
Entonces, hay una secuencia temporal entre los problemas de salud del paciente y el medicamento, nos da 2 puntos. Es una reacción adversa conocida, causa letargia, causa ansio, y sabe que los medicamentos que el paciente toma causan eso, pues nos daría otro punto. ¿Existe una explicación alternativa? Y si es que no hay una explicación alternativa, me da un puntaje favorable. Hay evidencia objetiva de que es un evento adverso a medicamentos. Tenemos los medicamentos ahí, vemos que se ha tomado, sabemos la farmacología de ese medicamento, nos da un punto adicional. Hay niveles, esto ya sería hospitalario, ver los niveles en sangre del medicamento, se quita el medicamento y el paciente se pone mejor y empeora al volverle a dar el medicamento. Estos factores son muy sencillos de preguntar en el sitio, en la cena donde está atendiendo el paciente y darse cuenta si es que el problema de salud del paciente es una reacción adversa. Por lo tanto, para poder tratar una reacción adversa debemos clasificarla. Entonces tenemos una clasificación por tipo de reacción adversa y una clasificación por severidad de reacción adversa. La clasificación por tipo se define como tipo A y tipo B. Las tipo A son dosis dependientes, donde el efecto del medicamento, la acción del medicamento es la que está causando la reacción adversa. Esto significa que tienen un tipo, o mejor dicho, estadísticamente hablando, las reacciones de tipo A tienen baja mortalidad y alta morbilidad. Son muy frecuentes estas. Son las típicas reacciones adversas que se presentan en el folleto que viene con los medicamentos y dice, si usted toma este medicamento, lo más probable es que tenga diarrea, náusea, vómito, todas las frecuentes. Pero, como son frecuentes, son de mortalidad baja. También tenemos, como les dije, efectos conocidos, previsibles y documentados entre la fase 1 a 3. Y eso es interesante, porque eso nos lleva a la historia de dónde sale un medicamento. Los medicamentos, en definitiva, entonces, salen. Y a propósito de todo lo que está sucediendo hoy en día en relación a la producción de medicamentos para una enfermedad dada por el SARS-CoV-2, pues tenemos que hay que estudiarlo in vitro, hay que estudiarlo en animales, luego tienen que entrar a una fase 1 recién en humanos sanos, una fase 2 donde voy a comenzar a identificar la eficacia, la seguridad del medicamento, a qué dosis voy a dar. Después una fase ya mucho más amplia y gigantesca donde tengo varios grupos focales y varias poblaciones diferentes para ver si ese medicamento funciona. Y de toda esta información voy a terminar sacando un medicamento que sé con claridad cómo afecta a mi cuerpo, qué funciones tiene, qué reacciones adversas tiene. Para eso se han demorado, como vemos en la última línea que asomó, entre 8 a 9 años para hacer eso, para sacar un medicamento, ¿sí? Y ver si es que funciona. Por lo tanto, ¿qué puede suceder aquí? Son dosis dependientes. Si le doy al paciente la dosis adecuada por kilo de peso para su condición de salud, tengo el efecto adecuado, en este caso con la morfina, de quitar el dolor. Pero si doy una sobredosificación, al mismo paciente voy a tener el dolor. Voy a tener una reacción adversa al medicamento y una parada respiratoria, ¿no? Pero también tenemos que la dosis que para un paciente de edad media era normal, para un paciente adulto, a lo mejor su sistema metabólico no la acepta de manera adecuada y terminamos con una sobredosificación utilizando la dosis adecuada porque el paciente tiene una sensibilidad aumentada para esto. Eso significa que si es que vemos un poquito en números lo que representa el estudio de medicamento, en la fase 1 normalmente hay entre 25 y 50 pacientes, en la fase 2 hasta 250 y en la 3 hasta 1000. Significa que un medicamento antes de salir al mercado se probó en alrededor de 2.500 personas. Pero digamos, ¿qué nos dice la literatura del medicamento? Uno de cada 100 pacientes presenta rash cutáneo. Ok, para detectar 3 casos en la población, significa que debería haber observado por lo bajo la toma de ese medicamento por 650 personas.
Entonces, me dicen, 1 de cada 1000 pacientes le da infarto de miocardio, significa que para ver apenas 3 casos deberé haber observado la toma de ese medicamento en 650,000 personas. Si nos ponemos a analizar las poblaciones de nuestras ciudades, son millones de personas. Por lo tanto, es muy probable que las reacciones adversas se estén dando. Entonces, hay una clasificación adversas dosis dependientes que nos hacen recuerdo un poco de las clases de farmacología y terapéutica, ¿no? Un efecto colateral, sobredosificación, efecto secundario e interacción medicamentosa. El efecto colateral es respuesta paralela al efecto farmacológico. Un ejemplo aquí, el enalapril. El enalapril tiene un efecto en el cuerpo de reducción de la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina aldosterona. Para eso yo le doy el medicamento al paciente. Pero adicional, producto de bloqueo de la enzima, termina generando una acumulación de bradicilina en el cuerpo y por lo tanto tos, que no tiene que ver nada con el efecto por el cual yo le di el medicamento al paciente. Ahí tengo un efecto colateral, una reacción adversa tipo A, dosis dependiente que hace un efecto colateral. Y tengo efecto secundario, donde el desenlace es mayor al desenlace terapéutico que busco. Y poniendo el enalapril como ejemplo igualmente, el efecto secundario será que definitivamente debido a la característica del efecto del enalapril, el paciente de tener hipertensión termina teniendo hipotensión. ¿Sí? Me fui más allá de lo que yo buscaba en el paciente. Las sobredosificaciones relativas, en cambio, es condiciones específicas del paciente. Daño renal, daño hepático, que hacen que la dosis normal no sea adecuada para él. ¿Sí? Y la interacción medicamentosa que sucede en el polimedicado cuando sabemos que la mayoría de medicamentos deben pasar por el hígado, pasar de una fase 1 a una fase 2 y volverse más hidrosolubles para eliminarse por el riñón. Pero si es que estoy tomando 2 medicamentos que utilizan el mismo sistema para eliminarse, uno de los dos va a tener más efecto que el otro y por lo tanto voy a tener más efecto de un medicamento y menos efecto del otro. ¿Sí? Y las reacciones que nos asustan en prehospitalaria. Reacciones adversas a medicamentos tipo B o idiosincráticas, que no tienen nada que ver con el efecto farmacológico del medicamento, que son de muy baja frecuencia, no se presentan todos los días, pero tienen una mortalidad elevada, que no sabemos cuándo van a suceder, aunque existen ciertos rasgos de ciertos pacientes que podrían asociar esto, ¿no? Y se identifican después. Significa que ya cuando el medicamento pasó todo este tiempo de vida y está en el mercado, comienzan a sumar estos efectos adversos. Por ejemplo, algún medicamento para el manejo de la inflamación, un antiinflamatorio no esteroidal, bloqueador específico de la COX, que terminó saliendo al mercado, no sé si alguien se acuerda del Vioxx, y que después de salir al mercado, la gente comenzó a tomarlo durante meses, durante años y terminó con un infarto agudo de miocardio, que no tenía nada que ver con el proceso de quitarle los problemas de salud que tenía el paciente. ¿Sí? Este es un ejemplo de todos los medicamentos que han ido saliendo del mercado, producto que después de haber salido del mercado, los pacientes comenzaban a tener problemas de salud. El ejemplo inicial de la imagen del niño sin brazos, la talidomida que produjo focomelia, ¿sí? Ejemplos de medicamentos adicionales que ahora tienen familiares, que se llaman la simedilina, que produjo síndrome de Guillain-Barré, o medicamentos que terminaban produciendo arritmias y hepatotoxicidad. Entonces, el problema, como les menciono, es que para aprobar un medicamento, la gente que lo usa son grupos pequeños, la mayoría son adultos, pero cuando llega al mercado del medicamento, tomamos todos el medicamento. Adultos, niños, ancianos y embarazadas. Y eso termina generando que existan o asomen reacciones adversas al medicamento que no se vieron durante el proceso estándar de uso de medicamentos donde todo era extremadamente estricto. Entonces aquí lo que sucede la mayoría de veces es que nuestro cuerpo se equivoca
y genera una reacción alérgica y anticuerpos contra un medicamento. Y cuando ese medicamento entre en nuestro cuerpo, va a ser atacado por nuestras células de defensa, activar todo un sistema de reacciones en nuestro cuerpo, llevándonos a la anafilaxia en ese paciente. Muchos recordarán casos de reacciones adversas a la penicilina y a sus derivados, reacciones adversas a los AINES, antiinflamatorios no esteroidales, ¿no? Que van a comenzar, si son localizados, como urticaria, problemas respiratorios, hasta llevarnos al shock, y tendremos que tratar al paciente por tener un shock distributivo, un shock anafiláctico, ¿sí? Y la otra puede ser idiosincrática. Entonces tenemos las reacciones adversas de tipo A, dosis dependientes, y tipo B, que no sabemos por qué se presentan, que son de hipersensibilidad e idiosincráticas. ¿Qué significa idiosincrática? Que no teníamos ni idea de por qué sucedió. Y un ejemplo común es el déficit de una enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que para algunos hace que un poquito de alcohol termine llevándoles a que parezca que tomaron una gran cantidad de tequila, ¿sí? Para otros, en cambio, va a terminar generando que un medicamento no se metabolice y termine en dosis incorrectas dentro del cuerpo, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo de los medicamentos que existen a nivel de consulta y a nivel hospitalario, que son los más comunes. Y por lo tanto, en base a ese uso más común, es necesario saberse de cierta manera estas familias de medicamentos con el objetivo de tratar de ver las reacciones adversas a esto. Entonces, en el medio de la atención primaria hay tranquilizantes, hipnóticos sedantes, anticoagulantes, hipoglicemiantes, aspirina y hipotensores. Esta información va creciendo porque cada vez asume que existe cada vez más medicamentos en el mercado. Y entre más medicamentos exista, más riesgos va a haber. Pero bueno, esa es la clasificación por el tipo de reacción adversa. Y llegamos a la clasificación por el nivel de intensidad del efecto. Aquí dice la dosis hace el veneno y es clarito en todo, ¿no? Entonces, según la intensidad, según la severidad, las reacciones adversas se clasifican en leves, cuando no afectan mi vida cotidiana, cuando puedo seguir haciendo lo que normalmente hago, cuando no requiere tratamiento, ¿sí? Las reacciones moderadas, cuando afectan mi vida cotidiana, la percepción de lo que estoy haciendo, ¿sí? Y desaparece cuando quito el medicamento que está tomando el paciente. Un ejemplo típico de estos pacientes que toman loratadina y que terminan con sus efectos histamínicos centrales y terminando generando reacciones que les molestan, les marean, les incomodan hasta que quitamos los medicamentos, ¿sí? Y las severas, cuando el paciente definitivamente tiene una dificultad completa de hacer sus actividades cotidianas o requiere hospitalización prolongada o pasa a mejor vida el paciente por la reacción adversa al medicamento. Lo más frecuente, como digo, es que las reacciones tipo A se presenten aquí. Reacciones tipo A leves, náusea, vómito, diarrea de los medicamentos. Y las reacciones de tipo B, que pueden incluir el shock, se encuentran acá. Entonces hay una gran cantidad de información, pero depende mucho de la persona. Dosis excesiva, dependencia del medicamento, uso inapropiado, que el medicamento no es efectivo, pero pruebo dándome un poquito más. Hay situaciones de riesgo, hay interacciones, etc. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Pues lo principal, lo idóneo, es comenzar a identificar con prevención. Luego identificar que es una reacción adversa y ponerla como mi diagnóstico prehospitalario. Y luego pues reportar. Vamos a ir rápidamente por esta parte y donde vemos que a la final nosotros no somos los que dispensamos los medicamentos en la atención prehospitalaria. Es el médico, es la persona del hospital, es la persona de consulta. Y en muchos casos la administración de los medicamentos y la entrega del medicamento no se da en una comunicación adecuada. Un ejemplo típico es que cuando al paciente se le da una caja de medicamentos que es diferente a la que normalmente estaba tomando, que era de un color azul, pero ahora es amarilla, y estas rojas son iguales a las verdes que tomaba antes, etcétera, etcétera, etcétera.
Estas partes de confusión son las que hacen que el paciente comience con problemas de salud desde ahí. Entonces, ¿qué tendré que hacer ahí? Pues identificar de manera adecuada qué medicamento estoy tomando. Pero si vamos a nuestro campo, la reacción adversa tiene que ver con un logro de identificación de la reacción adversa. Y volvemos a hacer una anamnesis farmacológica. Los que conocen varios programas internacionales de formación meten preguntas específicas en el OPQRS, ¿sí? Con el objetivo de identificar una anamnesis farmacológica adecuada. Y volvemos al algoritmo de naranjo que vimos en un inicio, donde tenemos 4 preguntas que nos van a servir de mucha utilidad. ¿Existe una secuencia temporal? ¿Es una reacción adversa conocida? ¿Existe una explicación alternativa? Y hay evidencia objetiva. Un ejemplo de esto es el paciente que está con dolor de muela y se toma un ibuprofeno. Después se toma un acetaminofén de una marca específica. Después se toma otro que se llama aquí Moralex para el dolor de muela. Y después busca un umbral porque le sigue doliendo. Y de repente estamos observando que se ha pegado 4 gramos de acetaminofén el paciente por el dolor de muela y dice, me sigue doliendo la muela, pero ahora siento malestar, siento náuseas, siento vómito, me duele el abdomen, no sé qué me estará pasando. Y todos ya comenzamos a pensar que parece una intoxicación por acetaminofén. No tiene nada que ver con el dolor de muela, pero tenemos una causa temporal, una secuencia temporal de la cantidad de medicamento que se administró, ¿sí? Y sabemos nosotros que un exceso de acetaminofén nos puede llevar a una falla hepática, ¿sí? Entonces debemos hacer estas preguntas. Nos repetimos, pues existe una secuencia temporal, es una reacción adversa conocida, existe explicación alternativa y hay evidencia objetiva de la reacción adversa, ¿sí? Eso nos lleva entonces a futuro a hacer farmacovigilancia que comience en nosotros. Nosotros tenemos que identificar que hay un riesgo con un medicamento y tenemos que alertar de que se trata de esto, ¿sí? Porque si no, uno no identifica información relacionada con un medicamento y sus reacciones adversas, ¿sí? Hay que alertar, por lo tanto, hay que hacer notificaciones y esto es espontáneo y esto es un dato muy importante. La mayoría de nosotros nos callamos de esta parte de alertar sobre las reacciones adversas de medicamentos y por lo tanto no se sabe que fue una reacción adversa a medicamentos. En algunas instituciones y algunos países esto está tan normalizado que dentro de la historia clínica y de la hoja de emergencias hay un acápite relacionado con medicamentos y de alerta de medicamentos. Y de esta manera muchos medicamentos han salido del comercio debido a que se identificado que eran más nocivos que beneficiosos, ¿sí? Y ahí tenemos algunos ejemplos. Hay gran cantidad de bases locales donde se dice reacciones adversas a medicamentos. El Boletín Catalán de Reacciones Adversas a Medicamentos. Acción Internacional Nicaragua de Reacciones Adversas a Medicamentos. El Boletín Australiano de Reacciones Adversas a Medicamentos, etcétera. Varios lugares donde vamos a encontrar incluso donde metemos el nombre del medicamento y nos da con qué medicamentos no debo dar y con qué medicamento potencialmente es nocivo por interacciones. Universidades que generan este tipo de documentos que también son extremadamente útiles. Pero aquí nos comenzamos a llenar de información. Y vemos un montón de información y un montón de páginas web que nos pueden ser de utilidad, ¿sí? Pero yo particularmente he ingresado a una, que es la Biblioteca Virtual de Salud del Perú, ¿sí? A Trip Database y a CIETES, en los cuales, después de una pequeña búsqueda, he encontrado algo de mucho interés para la gente, sobre todo que se desenvuelve en el campo de la atención prehospitalaria en Lima. Por ejemplo, vean este documento que saqué de la biblioteca que dice reacciones adversas aliadas por el Comité de Farmacovigilancia. ¿De dónde es este comité? Pues del Hospital 1, Florencia de Mora, ¿sí? De salud. Que dice que hay 217 notificaciones de pacientes que tuvieron reacciones adversas a los medicamentos.
Esto fue publicado en el 2013 y termina diciendo, y esta es la parte importante que deben llevarse, los pacientes que llegan con reacción adversa a medicamentos es porque estaban tomando o son reacciones adversas asociadas a antihipertensivos, antibióticos, analgésicos, analgésicos opiáceos por separado, gastroenterocinéticos por buscar frenar un proceso de diarrea, por ejemplo, anticonvulsivantes y antifúngicos y antidiabéticos. Lo que significa, en otras palabras, que si yo me voy a desenvolver en la atención prehospitalaria, debo tener en cuenta que la mayoría de medicamentos que se están usando a nivel local en Lima, Perú, sobre un paciente, que normalmente van a ser estos grupos farmacológicos. Y por lo tanto, de estos grupos farmacológicos yo deberé saber qué tipos de antihipertensivos hay, que los beta bloqueadores me pueden terminar generando un efecto nocivo para las reacciones adecuadas del paciente frente a un shock, y que vea un paciente que es hipertenso y está sangrando, pero su frecuencia cardíaca no es la ideal y no me está llamando. Dice, pero no está con taquicardia este paciente y su presión está normal, pero está sangrando un montón. ¿Qué sucederá? Y resulta que es el beta bloqueador el que está bloqueando que su corazón trabaje bien. O los calcio antagonistas que están bloqueando también el corazón o los vasos sanguíneos para que reaccionen frente a ese sangrado. O los antibióticos que, como estamos observando, se están utilizando de manera inadecuada a nivel mundial, producto de que alguien asumió que servían los antibióticos, antibacterias, para matar virus, ¿no? Los opiáceos en nuestro medio y demás. Este documento, como les digo, es del año 2013 y termina diciendo también que los principales áreas donde se ven las reacciones adversas es en el sistema respiratorio, en el sistema nervioso central, en el sistema digestivo y en la piel. Ahí es donde se observan las reacciones adversas a los medicamentos. Dentro de esto, entonces, encontramos otro estudio igualmente realizado en Perú de algunos de sus colegas, ¿sí? Del Hospital Rebagliati, del Hospital Almerana, que terminan identificando también reacciones adversas a medicamentos. Y les terminan diciendo, este es el top de medicamentos que más problemas nos dan de reacciones adversas y con los que el paciente llega con alguna complicación. Y miren, un antihipertensivo a la cabeza, el ácido acetilsalicílico después, con problemas de coagulación, furosemida como diurético, captopril igual, familia del enalapril, metoprolol, sistema nervioso central, omeprazol, ácido fólico en exceso también es grave, metformina para la diabetes, ranitidina igual, como antisecretor gástrico, y amlodipino como antihipertensivo. Entonces, si vemos por grupos, nuevamente observamos que los IECAS se llevan a posta. Entonces, significa que yo tendré que ir a abrir un libro y revisar cuáles son los IECAS, cuáles son sus efectos y cuáles son sus reacciones adversas. En este caso, una de las más comunes es la tos, ¿no? En este caso, y la otra, pues, dependiente de su efecto, será la hipotensión. Diuréticos, que van a generar desequilibrios hidroelectrolíticos en el paciente, ácido acetilsalicílico y sus derivados, calcio antagonistas de hidropiridínicos, que igual se manejan para la hipertensión, benzodiazepinas para manejo del sistema nervioso central, y volvemos a observar los medicamentos para la hipersecreción gástrica, entre otros, ¿sí? Esto nos lleva entonces a abrir una tanda de preguntas de ¿qué es lo que vamos a hacer? Es necesario un poder de identificación adecuado de las reacciones adversas de los medicamentos para poder avanzar. Porque si es que nosotros no identificamos de manera adecuada las reacciones adversas de los medicamentos, si no está en nuestro panorama diagnóstico las reacciones adversas de los medicamentos como un posible diagnóstico, nosotros vamos a pasar de largo observar que a lo mejor tenemos que quitarle el efecto del IECA, que podemos quitar el efecto del diurético, que podemos trabajar de alguna manera el efecto anticoagulante y antiplaquetario que está teniendo el ácido acetilsalicílico,
entre otros, ¿sí? Eso es algo extremadamente importante y por lo tanto nos lleva a este nivel de decir que si no hacemos este proceso de identificación, no vamos a tratar una reacción adversa a medicamentos porque ni siquiera estamos pensando en ella. ¿Ok? Estoy abierto en este momento a preguntas en relación a este tema. Espero que haya sido de suficiente interés esta actividad. Juan. Bien, chicos, muchas gracias, doctor Jaime. Ha estado bastante clara la explicación. Me agrada que haya tomado como antecedentes o como puntos de referencia estudios realizados en nuestro país. Eh, me interesa bastante la información respecto al Hospital de Bariátrica, que es uno de los hospitales más grandes en nuestro país, que sí está emitiendo información relevante a esto. Sí, se habrá dado cuenta que es bastante escasa también la información respecto a, a los estudios asociados a reacciones como medicamentos, pero se agradece bastante ampliamente. Quedamos entonces, los participantes pueden hacer sus preguntas aquí en la bandeja de chat, que está tanto en Facebook como en YouTube. Lo pueden hacer la pregunta sus preguntas en este momento. Nosotros estamos aquí para poder responder. ¿Ok? Doctor Jaime, quizás tenga algunas palabras finales respecto al tema y la relevancia que tiene este tema en la atención prehospitalaria. Bueno, ahorita sobre todo la relevancia principal es observar el medio y saber que en este momento las reacciones adversas a medicamentos se están dando por un mal manejo de la información en relación a la pandemia, por ejemplo, que es un tema en boga. La mayoría de reacciones adversas a medicamentos se están dando por la administración de medicamentos que no deberían estarse administrando y que ustedes los van a tener en primera vista. Ivermectina, hidroxicloroquina, soluciones milagrosas, entre otras cosas. Y deberían estar preparados para observar esos pacientes porque obviamente están teniendo complicaciones aquí en Ecuador y en todo lado de Latinoamérica porque siempre hay una publicidad que dice esto me va a curar y terminamos complicados. Muchas gracias, doctor, por la información. Bien, de esta forma damos por concluido este foro. Espero que este tiempo les haya servido muchísimo para tomar en cuenta la importancia de identificar una reacción adversa y de poder tomar las acciones correctivas en el momento que se identifique. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Muchas gracias a todos los participantes. Esto fue PP Live y eh, de esta forma nos damos por concluido el foro. ¿Aquí hay alguna pregunta? En un momento. Ok. ¿Cómo se tratan a los pacientes que tienen los problemas de polifarmacia? El paciente que consume muchos medicamentos por problemas crónicos. ¿Cuál sería la recomendación? Ya, bueno, es muy claro. Primero hay que tener en cuenta, gracias por la pregunta, que el paciente que es polimedicado, como lo observamos aquí, ya tiene un riesgo asociado de un 6% de tener reacción adversa a medicamentos. Si toma más de 5 medicamentos, ya es seguro que uno de sus síntomas es por un medicamento. Por lo tanto, muchas veces lo que termina sucediendo es que el paciente acude a tratarse algo que se está relacionado con su medicamento y sale con un medicamento adicional, ¿sí? Entonces, es hipertenso, es diabético, toma sus medicamentos para eso y comienza a tener tos. ¿Y qué le damos? Un antitusígeno, ¿ya? Y así va avanzando y después tenemos los efectos de la codeína porque está tomando el medicamento y después reacciones de tolerancia al medicamento. Entonces, siempre tenemos que observar todo el margen de medicamentos que tiene el paciente y en relación a eso, pues generar un proceso de tratamiento, ¿sí? La mayoría de reacciones adversas a medicamentos, como digo, son leves y desaparecen al retirar el medicamento. Eso es algo bueno, pero también debemos saber que tenemos antídotos ante la intoxicación de algunos de estos medicamentos, como si estamos tratando a un paciente que está en shock o que está en paro y toma un antihipertensivo, a lo mejor el efecto del antihipertensivo está haciendo que ese medicamento, que el corazón no reaccione de manera adecuada. Y tendremos que saber cuál es el antídoto puntual que debemos dar en ese momento, que es algo que sí se requiere ya leer un poco de cuáles son los medicamentos que con más frecuencia yo tengo en el medio en el cual yo me desenvuelvo. Genial, muy buena respuesta.
Muchas gracias, doctor, por su apoyo, por su compañía en esta tarde. Muchas gracias por la información que nos ha brindado. Y de esta forma damos por concluido el foro. Muchas gracias a todos los participantes. Queda aquí la grabación. Ustedes lo pueden compartir por sus redes sociales. Y nos vemos el próximo jueves. Chao. Encantado.